Buenos días. Hoy vamos a hablar de la investigación, retos de las alianzas público-comunitarias en la consolidación de una política pública nacional de vivienda popular digna desde la visión de las organizaciones populares de vivienda de Santiago de Cali. En este ejercicio de investigación, lo que quisimos identificar de manera preliminar es cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones populares de vivienda para la consolidación de estas alianzas público-populares o público-comunitarias. Como objetivo general, vamos a identificar y analizar los principales desafíos que enfrentan las alianzas público-comunitarias desde la perspectiva de las organizaciones populares de vivienda de Santiago de Cali. La investigación incorpora tres objetivos específicos. El primero, desde la perspectiva de las organizaciones populares de vivienda, lograr identificar cuáles son los facilitadores y obstaculizadores en la relación con entidades del Estado para la implementación de una política pública de vivienda. El segundo objetivo específico es la evaluación de la política pública de vivienda actual desde las expectativas de las organizaciones populares de vivienda, teniendo en cuenta la eficiencia de la misma en la satisfacción del derecho a la vivienda. El tercer objetivo específico es proponer recomendaciones de mejora para las alianzas público-comunitarias a partir de los hallazgos identificados en la investigación, pero también de las experiencias nacionales e internacionales de alianzas público-comunitarias. En el desarrollo de esta investigación es importante tener en cuenta que en la política pública de vivienda actual, si bien en la Constitución se reconoce en el artículo 51 la vivienda como un derecho humano fundamental, la misma también está regulada a partir de los lineamientos del mercado, es decir, la vivienda hoy se desarrolla como proyectos de inversión anclados al sector constructor y al sector bancario, no necesariamente a partir de las necesidades de las personas que no tienen vivienda, que tienen vivienda inadecuada, sino precisamente a partir de quienes ofertan esas viviendas. Según lo que plantean múltiples autores, esta contradicción entre una política pública basada en el derecho o una política pública basada en el mercado como garante de derechos, lo que ha favorecido es precisamente el detrimento de la calidad de las viviendas y de la asequibilidad de las viviendas para las familias colombianas. En el caso que nos corresponde en esta investigación, vamos a partir de organizaciones populares de vivienda ubicadas en Santiago de Cali para realizar un ejercicio de reflexión alrededor de la política pública nacional de vivienda. Uno de los elementos centrales de la presente investigación son las alianzas público-comunitarias. Cuando hablamos de alianzas público-comunitarias, hablamos de una bandera del gobierno nacional que se desarrolló en el Plan Nacional de Desarrollo, valga la redundancia, y que actualmente acaba de ser regulada por el Departamento Nacional de Planeación. Las alianzas público-comunitarias son la posibilidad de que el Estado contrate con organizaciones de la llamada economía popular. ¿Qué quiere decir esto? Que la articulación entre el Estado no se va a desarrollar únicamente como se ha desarrollado hasta hoy con grandes empresas o grandes corporaciones o con el sector bancario o con las constructoras, sino que se puede desarrollar con organizaciones de la llamada economía popular. ¿Quiénes son estas organizaciones? Son juntas de acción comunal, son organizaciones populares de vivienda, son organizaciones sin ánimo de lucro, resguardos, asociaciones campesinas, consejos comunitarios. Todas estas pueden ser organizaciones de la economía popular que establecerían alianzas público-comunitarias para solventar las necesidades de vivienda de las familias en los respectivos territorios. Finalmente, cuando nosotros hablamos de organizaciones populares de vivienda, hablamos de una forma jurídica de la organización popular que se reglamenta en 1989 como una organización que está constituida legalmente para satisfacer las necesidades de vivienda y el acceso a la vivienda de sus integrantes. Es decir, todas las personas podríamos constituir de manera asociativa una organización popular de vivienda y a partir de ella buscar gestionar iniciativas de vivienda por autoconstrucción o autogestión. Estos dos conceptos son fundamentales porque nos permiten identificar el carácter de una organización popular de vivienda. Las organizaciones populares de vivienda, a diferencia de las constructoras, no tienen ánimo de lucro. Lo que buscan hacer precisamente es articular a los sujetos que tienen necesidad de solventar su necesidad de vivienda para que a través de ejercicios de autoconstrucción, es decir, las personas pueden construir sus propias viviendas, o de autogestión, es decir, gestionan el ejercicio de construcción de manera comunitaria, colaborativa y asociativa, pueden favorecer
la consolidación de viviendas de mucha mejor calidad que las que se entregan a partir de la articulación con el sector financiero. ¿Qué es lo que encontramos actualmente? Que estas articulaciones público-comunitarias tienen grandes retos. Si bien es muy reciente la reglamentación de las alianzas público-comunitarias, no así la reglamentación de las organizaciones populares de vivienda. Desde hace mucho tiempo las organizaciones populares de vivienda vienen desarrollando a lo largo de todo el territorio nacional proyectos de vivienda por autogestión o autoconstrucción. Lo que ha hecho la política pública actual es precisamente volver a incentivar la consolidación de organizaciones populares de vivienda para garantizar que éstas sean las garantes del derecho a la vivienda de sus asociados y que en cualquier territorio donde haya déficit de vivienda, pues las personas puedan asociarse para desarrollar proyectos de este tipo. Cuando hablamos de déficit de vivienda es importante que podamos identificar dos posibilidades de ese déficit de vivienda. Un déficit cualitativo que tiene que ver con las condiciones de habitabilidad de las viviendas, es decir, si las viviendas no tienen un techo apropiado, si las viviendas no tienen un suelo apropiado, si las viviendas no tienen los materiales apropiados, si las viviendas no tienen baterías sanitarias, si no tienen acceso a servicios públicos. Este es déficit cualitativo. Si nosotros hablamos al contrario de familias que no tienen vivienda y que no tienen un techo propio, pues entonces allí estamos hablando de un déficit cuantitativo. Actualmente el déficit cuantitativo en Santiago de Cali supera los 100.000 hogares. Este déficit cuantitativo y también el déficit cualitativo se ha ido alimentando a lo largo de las décadas por las dinámicas propias colombianas del conflicto armado. Las víctimas del conflicto armado han llegado desplazadas especialmente a Ladera y al oriente de Cali, lugares donde se generan los llamados asentamientos humanos de desarrollo incompleto, y en estos asentamientos pues las familias buscan suplir sus necesidades fundamentales para tener un techo donde vivir. Si bien no cuentan con los servicios básicos, si bien no cuentan con la infraestructura básica para subsistir, son la primera solución que pueden procurarse las familias de manera autónoma para suplir su necesidad de vivienda. Posteriormente, lo que hemos encontrado es que en estas comunas donde se desarrollan estos asentamientos humanos de desarrollo incompleto y donde encontramos el mayor déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, pues también se han venido desarrollando expresiones organizativas que lo que hacen es luchar por el derecho a la vivienda. Expresiones organizativas que se articulan como organizaciones populares de vivienda, como fundaciones o como cooperativas, pero que finalmente tienen como propósito garantizar el acceso a la vivienda de sus integrantes. La presente investigación es sumamente importante para la dinámica actual que está desarrollando el país, porque permite identificar cuáles son los factores obstaculizadores y facilitadores de esas alianzas público-comunitarias. Permite también identificar qué elementos debemos fortalecer en las organizaciones populares de vivienda para hacer viables las rutas de vivienda popular por autogestión o autoconstrucción. Nos permite identificar cuáles son las falencias en las rutas que ha establecido actualmente el gobierno nacional, en tanto esas mismas rutas no tienen en cuenta cuál es el nivel de desarrollo de la organización popular de vivienda. Poco como resultados preliminares, lo que podemos plantear a partir del ejercicio de acompañamiento a las organizaciones populares de vivienda, a partir del ejercicio de observación participante en sus reuniones, en sus espacios de definición y discusión, es que es necesario desarrollar incubadoras de las propias organizaciones populares de vivienda. Es decir, es necesario acompañar el fortalecimiento administrativo de estas organizaciones que le permitan alcanzar los estándares que el Estado, aún bajándolos mucho, pues solicita para poder realizar ejercicios exitosos de contratación y articulación público-comunitarias. Por otro lado, otro elemento fundamental que podemos plantear es que actualmente la política pública que se ha desarrollado durante las décadas posteriores a la Constitución del 91 no han logrado solventar las necesidades de vivienda popular digna del territorio nacional, y no las han logrado solventar precisamente porque al estar enmarcada en el ánimo de lucro, lo que ha hecho es disminuir la calidad de la vivienda, es decir, son viviendas cada vez más pequeñas, son viviendas en propiedad horizontal,
que no son aptas para muchas de las familias extensas que existen, especialmente acá en el suroccidente colombiano, que son familias que vienen desplazadas del Pacífico y el litoral pacífico en su conjunto, de Valle, Cauca, Nariño, Chocó, y también entendiendo que el ánimo de lucro de los proyectos de construcción reduce las dimensiones de la vivienda y reduce la calidad misma de la vivienda. Cuando hablamos de organizaciones populares de vivienda, al contrario, al no tener ánimo de lucro, estamos hablando de la mejor vivienda posible al menor costo posible. Los costos que normalmente se descargan en quien compra la propiedad y que están dados, por ejemplo, por el proceso de captación de clientes, en este caso no son necesarios porque pues, los mismos beneficiarios ya están integrados dentro de la misma organización popular de vivienda. De igual forma, los costos asociados a desarrollar el proyecto de vivienda se pueden diferir en el tiempo porque las familias realizan el mismo ejercicio de autoconstrucción y autogestión de su vivienda. No es un secreto para nadie que en el territorio nacional durante muchas décadas las mismas familias han construido sus propias viviendas y construyen sus viviendas de forma tal que puedan continuar en altura, agregando cada vez más pisos para las generaciones futuras. Esto es algo que no está contemplado actualmente en una política de vivienda que plantea viviendas en propiedad horizontal y viviendas unifamiliares. Cuando identificamos también el ejercicio de las organizaciones populares de vivienda, nos damos cuenta que los costos que tiene una organización popular de vivienda versus los que podría tener una constructora serían aproximadamente el 30 o 40% menos. Cuando el cierre financiero se realiza a través de actividades de autogestión, autoconstrucción y no a través de un crédito, pues la vivienda finalmente termina costando muchísimo menos. Y los recursos públicos que se giran normalmente al sector financiero y a las constructoras a modo de crédito para poder acceder a vivienda, pues se están perdiendo en este ejercicio del crédito. Finalmente, si este mismo recurso se gira a las organizaciones populares de vivienda a través de subsidios en especie, llámese materiales o acompañamiento técnico, esos recursos pueden ser mucho mejor aprovechados para la consolidación de una política pública de vivienda que logre articular realmente a los beneficiarios finales y que logre la mejor vivienda posible al menor costo posible. El eslogan de las organizaciones populares de vivienda es paso a paso, peso a peso y piso a piso, la mejor vivienda posible. Consideramos que a partir de este ejercicio de investigación podemos plantear soluciones que permitan articular de manera mucho más exitosa a las organizaciones populares de vivienda con el Estado en la consolidación de una nueva política pública que diversifique el sector construcción y que, pues más allá de Camacol, pueda establecer un actor comunitario de envergadura nacional que plantee soluciones a una problemática que pues, el país viene arrastrando desde hace décadas.